entrar en materia y la mano que están viendo ahí es la de mi queridísimo Yossi Jiménez, que no puede escuchar un merengue porque el cuerpo se alborota. Y bueno, vamos a entrar en materia con el doctor Rodrigo Correa y vamos a estar hablando de las lesiones más comunes que podemos tener en nuestras rodillas, que es muy común además escuchar a alguien decir que ay, me lesioné la rodilla, tengo que operarme la rodilla. Bienvenido, Extremadamente común. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Doctor, por ejemplo, es el hermano de Fernando Correa, es así que es parte ya de la familia. O sea, que él está en la rosca. Total. Oiga, doctor, importante. Muchas veces la gente vamos a comenzar con gente que tiene vidas normales, que no son de repente deportistas de alto rendimiento ni nada por el estilo, pues con el tiempo empiezan a notar que no tienen demasiada fuerza o demasiada resistencia para agacharse o para subir escaleras, empiezan a sentir molestias como punzadas en las rodillas. ¿Cuándo realmente debemos de repente a tener un proceso quirúrgico o de repente hacer una terapia o hacer... ¿Cómo es el proceso de identificar que uno puede tener o una lesión de rodilla o de repente simplemente un desgaste que produce algún tipo de dolor? Bueno, lo importante es apenas tenemos síntomas, asistir al médico, ¿no? El médico es el que, en este caso. El ortopeda va a determinar exactamente por medio del examen físico, radiografías, estudios especiales, qué tipo de lesión tú tienes, ¿no? Okay. La historia clínica sigue siendo lo más importante que tenemos que captar del paciente. Una cosa que nos puede diferenciar lesiones como tal es que el paciente haya participado en algún evento deportivo. Esto es muy frecuente ahora. Estamos viendo lesiones de rodilla, ligamentos, meniscos, ligamentos cruzados, etc. Antes lo veíamos en personas relativamente jóvenes, de 15 a 35 años. Ahora con la proliferación de deportes de contacto, claro, muchas canchas, sobre todo de pasto o superficie sintética, han provocado lesiones en personas ya mayores de 40 a 50 años, o sea, en edades adultos mayores o adultos de edad mediana. Años, claro, y entonces vemos estas lesiones que veíamos antes en jóvenes, ligamentos cruzados, meniscos, etcétera, la estamos viendo en un rango de población mucho mayor. ¿Qué son ligamentos cruzados, doctor? Perdón. Bueno, básicamente la rodilla es una articulación muy compleja, digamos, es la articulación más grande del cuerpo y contiene muchas estructuras, entre las cuales las principales son ligamentos externos, que son el colateral medial y lateral, dos ligamentos internos, que son los ligamentos cruzados anterior y posterior, que son los que evitan que la rodilla tenga una inestabilidad cuando estamos frenando bruscamente, cuando estamos haciendo un cambio de dirección. Por eso estos ligamentos, una vez que se rompen, es necesario reconstruirlos quirúrgicamente en la persona que quiere volver a practicar este tipo de actividades que involucran pivoteo, saltos, cambios de me imagino con deportistas, obviamente, porque es su profesión. Claro. Deportistas es sumamente importante ese ligamento, pero como te dije, ahora la población se ha incrementado, afortunadamente, porque eso, el cambio en estilo de vida, obviamente, doctor, ha favorecido en muchas cosas, ¿no? Precisamente ahora que menciona el tema de las intervenciones quirúrgicas, cuando una persona tiene una lesión, pues muchos terapeutas o muchos fisioterapeutas te dicen no te operes o no sé qué, porque eso nunca va a ser igual o tal y no sé qué, o puedes recuperar el músculo, o puedes recuperar el tendón o lo que sea, y son un poco reacios a operarse y otras personas dicen, sí, opérate, que es lo más práctico del mundo. ¿Cómo saber? Porque cuando uno tiene un incidente de que de repente se te salió la rodilla o te rompiste un ligamento o lo que sea, las cosas más comunes, pues hay mucha gente, como bien dice, esto se ha proliferado y hay muchos expertos que saben de cosas y no han estudiado y han leído y dicen, no, porque si tú quieres correr no te puedes operar, porque si tú quieres seguir haciendo esto no te operes, haz terapia. Eso es una excelente pregunta. Usted se ríe porque me imagino que está cansado de que la gente le pregunte este tipo de cosas. Es el diario vivir y la respuesta es bien clara, es una excelente pregunta porque precisamente eso es lo que va a determinar el tratamiento que vamos a realizar en el paciente. Okay. Tenemos que ver la edad del paciente, el tipo de actividad que el paciente quiere realizar en el futuro, el tipo de actividad o nivel de actividad, si es un paciente sedentario, si ya tiene trastornos previos en la rodilla que se pueden identificar con radiografías, resonancias, etc. Y el tratamiento finalmente es bien individualizado. Y si es un paciente relativamente joven, digamos antes de los 40, 45 años, y el paciente desea continuar haciendo actividades, deportes de contacto, un estilo de vida muy activo, es altamente recomendable que se opere para reconstruir el ligamento cruzado. Y otra cosa muy importante, en pacientes también de mayor edad, 50, 60 años,
en los que veamos que identificamos mediante el examen físico que tenga un bloqueo mecánico en la articulación, es decir, que la articulación se traba o traquea, entonces ese es un paciente que definitivamente hay que operarlo porque este tipo de cosas van a traer a la larga consecuencias, ¿no? Como trastornos en la marcha, Claro. de trastornos degenerativos como artrosis tempranamente. Ok. Por acá teníamos una consulta, estaba debatiendo aquí con Alexis, más bien preguntándole, porque por lo general he escuchado mucho, ahora que esto de correr ha tomado como muchísimo auge, de que cuando uno corre sobre asfalto por mucho tiempo, por muchos años, suele tener alguna lesión en la rodilla. Quería preguntarle, en el mercado existen muchísimas zapatillas que prometen tener ese colchoncito que te va a dar esa ayuda extra para que el impacto no sea tan fuerte. ¿Funcionan ese tipo de zapatos realmente o es un mito? Son dos preguntas, es si la zapatilla realmente te ayuda a controlar la lesión o también si es cierto o es un mito esto de que el asfalto, si corres por mucho tiempo, te puede afectar la rodilla. Muy buena pregunta también. También se ha proliferado, al igual que los deportes de contacto, sobre todo el fútbol, el flag football, el fútbol americano, Que están todos de moda básquetbol, ahora. están todos de moda, lo practican hombres, mujeres, Sí. niñas desde temprana edad, etcétera, ligas inclusive de colegio. personas mayores, ¿no? Entonces, y otra actividad deportiva que ha proliferado bastante es el correr distancias de fondo, distancias de 5, 10, 42 kilómetros. Entonces, esto en sí es un deporte. Tenemos que diferenciar qué es preparación física o acondicionamiento físico de una disciplina de una deportiva. persona que es un atleta. Entonces, son dos cosas. Tú debes acondicionarte físicamente para realizar una disciplina deportiva como correr carreras de fondo. Entonces, carreras de fondo involucra el tipo de superficie donde vas a correr, que sea una superficie lisa, ligera, blanda, puede ser hierba, asfalto o un terreno irregular como los trillos. El tipo de zapato que vas a usar. Es importante el tipo de zapato que utilicemos. Sobre todo en personas que detectamos que tienen alguna anomalía en la pisada. Ok. La gran mayoría de las personas, el 95% de las personas, no vamos a necesitar una zapatilla súper especializada. Con una zapatilla que tenga las condiciones adecuadas, básicamente 1 a 2 pulgadas de una suela bien amortiguada en la parte posterior de la zapatilla, debe ser suficiente. No tiene que ser una zapatilla altamente especializada para evitar este tipo de lesiones. Pero en las personas que están practicando estas carreras de fondo, Sí, eso eventualmente va a traer problemas en el cartílago de la rodilla y en las articulaciones que soportan carga. Y vamos a tener que ayudarlas con... Claro. Es como me dijo mi ortopeda, después de 4 lesiones de ligamento, me dijo, ven acá, tú te tratas de suicidar todos los fines de semana, algo te va a pasar, o sea, no es nada fuera de lo común. Sí, claro. Y yo creo que los ortopedas están pasando el mejor momento económico de su vida con esta locura del CrossFit, y lo digo que es una locura porque ellos utilizan mucho lo que son los squats, y los squats solamente, hasta donde tengo entendido por mi ortopeda, el doctor Bolívar Franco, y por todos los ortopedas, tienes que llevarlo a una, no tan abajo, pues es hasta 90 creo que es. Tienes que hacerlo bien. Ese tema también es muy importante. El CrossFit actualmente te aniquila. Como se ha hecho el CrossFit, que se ha extendido a que yo solo voy a hacer CrossFit. El CrossFit es una idea se originó por el cross training. Claro. Atletas que realizaban una actividad deportiva, por ejemplo, realizaban fútbol, practicaban basquetbol y viceversa, o corrían, trotaban, etcétera, hacer diferentes actividades. Pero si yo solamente hago CrossFit los 5 días de la semana, es una actividad tan demandante y la haces en tan poco tiempo que vas a lesionar las articulaciones. O sea, Aparte, vas a lesionar. estás Aparte que muy propenso a yo le voy lesionarla. a Hay decir una personas que cosa. van a resistir ese cuerpos que no embate, van a pero resistir. la gran mayoría van a tener. Doctor, Todo yo tengo depende del una- calentamiento Lo mejor es dosificar todas Dosificar, estas todos actividades. los días hacer cosas distintas. Voy a hacer aeróbico, voy a hacer cardiovascular, voy a hacer pesas, Yo CrossFit. le quería decir también, doctor, que por ejemplo a mí he ido a varios lugares, a varios box de CrossFit en Panamá, y yo soy una persona que tengo 20 y pico años de ser bailarín, tengo un control de mi cuerpo, controlo bien mi cuerpo, sé cómo hacerlo y sé cuando un ejercicio de repente hasta está mal hecho. Y en la mayoría de los box de CrossFit hay mucha gente haciendo cosas que van en detrimento de sus rodillas, de su espalda, de sus articulaciones. Y eso es un entrenamiento elite, son para personas que ya tienen un nivel de constitución física. Entonces llega la persona que nunca ha hecho nada, y llega un box de CrossFit y dice que buenas, quiero entrenar. Y Y tú si vas a no un tienes box- un entrenador adecuado o no hay un entrenador, dicho sea de paso, Exacto.
O sea, O lo haces mucho y hay que online, que tener te pones precaución una con eso. laptop y quieres Eso hacerlo. no puede ser. Por o sea, eso me imagino que usted ve mucho de este tipo de lesiones con Obviamente. algunas de estas, algunos lineamientos de CrossFit, o gente que lo hace mal, pues simplemente porque no sabe. Claro. Exacto. Y como O sea, usted se dijo, da- hay cuerpos que van a resistir y hay otros cuerpos que no. Usted como lo sabe, cuando ya se lesiona y tiene que ir al ortopeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro, Doctor, su información un de placer. contacto, ¿cuál es? Sí, claro. Pueden llamarnos al 206-2599, Consultorios Paitilla, y también les pasé a los muchachos Sí. de producción mis Ahí mis está, redes ahí sociales está toda la información. para que tengan toda la Importantísimo, información. ¿sabes? Si usted ya siente que tiene una molestia, no esperar hasta el final, porque siempre vamos al ortopeda, es como la última instancia a la que recurrimos y entonces nos automedicamos porque bueno, se ponen de todo. Yo he visto de todo, De todo. antes de ir al Y como doctor. dice ellos, si proliferan los expertos, Los Exactamente. expertos Llamados que no saben de expertos. nada. Los expertos que no han estudiado. ¿Cuánto tiempo usted estudió? 14 años. 14 14 años que no años se fuman en estudió. pipa, señoras y señores, así que usted vaya al ortopeda.